Hermanos, bienvenidos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo. Vamos a estar continuando con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El Señor nos prepara. El Apocalipsis no fue escrito o explicado por el Señor para asustarnos, sino más bien para prepararnos, para que sepamos lo que va a pasar y dónde vamos a estar nosotros cuando pase. Así nos llenamos de esperanza y de consuelo en medio de tanto caos, tanta enfermedad, tantos rumores de guerras y de destrucción. El creyente está anclado en la roca que es Jesús. Y por eso le damos gracias al Señor, porque consuela nuestros corazones, nos llena de esperanza y nos impulsa a conocer más al Señor. Esta revelación de Jesús que es el libro de Apocalipsis. Voy a compartir mi pantalla. Lamentablemente, la clase anterior no se pudo ver un diagrama muy importante que estábamos analizando y hoy vamos a repasar, esperando que pueda salir en la clase para que todos nos beneficiemos del repaso. Así que, hermanos, vamos a ver en la pantalla aquí y añadí bastantes figuras, porque en mi caso yo soy una persona que aprende mucho de lo que ve, más de lo que escucha. Y han hecho estudios que cuando uno añade a una clase figuras, el tanto por ciento de retención mental aumenta. No solamente lo auditivo, pero lo visual ayuda mucho. Y la semana pasada estudiamos la primera carta a la iglesia que estaba en Asia, y es la iglesia de Éfeso. Y aquí tengo un mapa para que nosotros entendamos dónde están todas estas localidades de las cartas que se escribieron. Obviamente vamos a leer primero para repasar Apocalipsis 2, del 1 al 7, y dice: escribe al ángel, o sea, al pastor, al anciano, al líder de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto ya lo explicamos anteriormente, ¿no? Las 7 estrellas son los ministros, y los candeleros son las iglesias que brillan, ¿verdad? En medio de la oscuridad. Dijo Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, hermanos, para ah, preparar nuestros corazones para recibir del Señor. Amado Padre, gracias te damos porque tú permitiste, Señor, que se revelara estas palabras para nuestra instrucción, nuestra corrección, nuestra edificación, Señor, para prepararnos y equiparnos para toda buena obra, Señor, dice tu palabra. Gracias por estas iglesias que son ejemplo bueno y malo de las cosas que debemos de hacer y las que debemos de evitar, Señor. Gracias, Padre, porque cada una de estas iglesias tiene una promesa, tiene
una esperanza dada por ti en nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a alcanzar estas promesas, Señor, por medio de la fe en Él, Señor, y no desmayar, a animarnos los unos a los otros, impulsarnos, Señor, hasta que tú vengas y nos lleves contigo, Señor. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén. Bien, como pueden ver aquí, puse un mapa actual de lo que, dónde estarían ubicadas las iglesias de Asia Menor. Aquí en este mapa a la izquierda, todas las iglesias a las que les escribe el Señor Jesús a través de Juan están ubicadas en Turquía. La primera es esta que está acá al sur, lado costeño, ¿verdad? Era Éfeso, que es la primera iglesia. Próximamente vamos a ver a Esmirna y da toda la vuelta. En realidad, en este mapa no están, pero tenemos a Éfeso, a Esmirna, de acá va a estar Pérgamo, de ahí va a seguir hasta que termina acá en la Odisea. Sardis, ¿verdad? Todas las iglesias. Acá sí la tenemos mencionadas por nombre. Acá estaba Patmos, la isla desde donde escribe Juan, y le escribe primero a los Efesios. Esta iglesia fue fundada por Pablo como aproximadamente unos 40 años antes de que reciban esta carta de Juan. Esmirna está acá, todo esto es Turquía. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las 7 iglesias de Asia Menor. En nuestra era es Turquía. Miren, podemos ver los países que están cercanos, ¿verdad? Grecia, Bulgaria, Rumania, ¿verdad? En nuestra era, ¿verdad? Y que lo hace maravilloso porque la arqueología, la historia, la geografía confirman la veracidad de la palabra al punto, ¿verdad? Es exacto, es real. La palabra de Dios es perfecta, dice, y ah, todas estas ciencias lo único que hacen es confirmar los eventos, confirmar las narraciones que la palabra del Señor nos da. Bueno, vimos en la semana pasada en la clase que estas cartas se pueden aplicar de manera eclesiástica. Obviamente se aplica para la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? A cada iglesia habla a todas las iglesias en cada tiempo y cada lugar. Cosas que tenemos que evitar y cosas que nos tenemos que enfocar y cuidar, ¿verdad? Como iglesia, cada carta se aplica a cada iglesia. También hay una aplicación personal. En cada carta podemos sacar algo que Dios nos habla exclusivamente a nosotros personalmente. Y hay una aplicación profética, ¿verdad? Como lo vamos a ver en el diagrama siguiente, ¿verdad? Hay estudios que nos explican que cada iglesia tomó una parte del tiempo en la historia, ¿verdad? Así que puede ser una aplicación local, una aplicación eclesiástica y una aplicación en el tiempo del desarrollo de la iglesia, históricamente hablando. Así que las iglesias, para repasar, son 7, ¿verdad? 7 siempre es el número de lo completo. Dios completa la historia de la iglesia con 7 periodos, 7 etapas diferentes en cada iglesia. La última siendo la Odisea, que se explica como siendo la iglesia de nuestros tiempos. Por eso cuando lleguemos a ver la carta a la Odisea, es muy importante entenderla en ese contexto de nuestros tiempos, cómo va a ser una iglesia que se cree rica, pero que es pobre espiritualmente, está vacía, está desnuda, se ha enfocado en muchas cosas, pero ha dejado lo primordial, que es la comunión con el Señor. Así que
vamos a ver el diagrama y me hacen texto si no lo pueden ver o ahorita les pregunto si lo pueden ver, a ver dónde lo tengo, a ver si está aquí, no. Déjenme bajar esto para ver el diagrama, lo tenía listo, pero por alguna razón, no se podía ver. ¿Lo pueden ver ahí? Si están viendo el diagrama o no se ve. Todavía, sí, sí, sí se ve. Ok, muy bien. Voy a aumentarlo para explicarlo un poquito mejor. Esto fue lo que vimos y se los mandé por Facebook. Siéntanse libres de imprimir y de compartir con los que deseen esta, es- esta clase, ¿verdad? Toda clase les incluyo el material escrito. Así que está en inglés, pero se los traduzco. Dice el mensaje a las 7 iglesias comparados con la historia de la iglesia. Este trabajo lo hizo un hermano que se llama uh, Clarence Larkin. Clarence Larkin, él dedujo, pudo analizar que cada iglesia tiene una aplicación en la historia. Y aquí podemos ver, puse en naranjado cada iglesia. En lo que está en amarillo es cómo se categoriza cada tiempo en la historia. Por ejemplo, los primeros 300 años se lo conoce como la historia antigua de la iglesia. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Todo el periodo de la iglesia de Tiatira es considerado la historia medieval, el oscurantismo, donde se prohibió la lectura de la palabra, se esconde la Biblia por 1000 años. Esta temporada duró mucho, 900 siglos. Y después la iglesia de Sardis, las últimas tres, es la historia moderna, o sea, nuestra época que más o menos empieza desde el año 1500 con la, donde aquí está con Lutero, Wycliffe y todos estos hermanos que empezaron lo que se conoce como la reforma, la historia moderna. Entonces, a 1500 hasta nuestro periodo en el año 2000 con la Odisea. Ahora, eso en cuanto a los periodos y las iglesias, ¿verdad? Ahora, déjenme ver, quiero ver si puedo ponerlo ahí para que lo puedan ver mejor. Déjenme ver si si lo están viendo. Ok, me avisan por texto si acaso no lo ven para ver tecnológicamente aquí cómo lo corregimos. Bien, si seguimos la línea verde, esta que está aquí, eso le pusieron el nombre como la iglesia verdadera. La iglesia verdadera empieza aquí cuando viene, el Señor se va y manda a su Santo Espíritu 50 días después de su ascensión o de su ascensión, y empieza la iglesia. Aquí está caminar a través de la historia, las edades. La iglesia avanza hasta el día que el Señor nos lleve a través del rapto. La iglesia aquí. Ahora, en esta aquí que está de, ¿qué color sería? Este medio rosadito, nos va diciendo el tiempo en años. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso fue en los primeros 100 años. La iglesia de Esmirna a los 200 años. Pérgamo ya está en el año 300 y dura casi 300 años el periodo de la iglesia de Pérgamo. Cuando empieza la iglesia de Tiatira, estamos hablando ya de los 400, del año 400 de Cristo hasta los 1500. Es un periodo muy largo de oscuridad. Pero como ven aquí, desde el principio de la iglesia empieza a levantarse diferentes doctrinas, diferentes herejías.
Y aquí en el año 300 que está circulado es cuando la iglesia se combina, se mezcla con el gobierno, que eso hizo Constantino y oficializó, hizo del cristianismo una religión y se mezcla el cristianismo, la iglesia verdad, bueno, la iglesia verdadera sigue su curso normal, ¿verdad? Pocos, siempre ha sido un remanente, pero la iglesia, el Apocalipsis lo pone como la iglesia prostituida, una iglesia ramera, empieza desde ese año, el año 300 y avanza, ¿verdad? Vemos en estos principios, aquí abajo está en amarillo, 10 persecuciones que se dieron por los primeros 300 años, empezando con Nerón, Domiciano, Trajano, está Aurelio, Severo, Máximos o Maximiliano, no me recuerdo bien, Diocleciano, Aureliano, y todos estos persiguieron a la iglesia muy duro durante los primeros 200 años de la historia de la iglesia. Así que ese es el contexto de nuestra primera carta, que es Éfeso. La iglesia de los Efesios y la iglesia de Esmirna están sufriendo gran persecución. La razón por la que se une aquí Constantino para la persecución, y muchos lo vieron como algo bueno para los cristianos, ya no se los está persiguiendo, pero en el momento que se hace de la iglesia la religión principal de gobierno, entra todo el paganismo, todas las estatuas, todas las tradiciones que tenía el mundo antiguo, entra a la iglesia desde ese año y empieza a contaminar ciertas áreas de la iglesia. Ahora, todo esto para decir que después, al final, acá, en el tiempo de la Odisea, aquí el periodo nuestro de la historia, esto lo vamos a explicar más detalladamente con cada iglesia que vayamos progresando, pero vemos que todas estas iglesias contaminadas van a entrar a un tiempo de apostasía, que quiere decir ya está apartado de la verdad, mientras que los judíos entran al reino milenial junto con nosotros que venimos de regreso con el Señor. Pero es un estudio bastante completo. Este diagrama está bastante lleno de información. En la línea de tiempo acá, acuérdense que los judíos eran, los primeros cristianos fueron judíos, ¿verdad? Por eso sigue aquí una línea de creyentes judíos y gentiles, que es la iglesia, pero otra rama de judíos que va por acá abajo, que van a entrar al milenio, los que sobrevivan el tiempo de la gran tribulación. Pero vemos aquí diferentes categorías de religiones que todos entran a apostasía, que es no tener al verdadero Jesús. Así que eso como repaso y por lo que no salió en el video anterior, así podemos recapitular. Bien, acá tengo más figuras de cómo es Éfeso, cómo era Éfeso. Era un lugar muy prominente en la historia antigua. Este templo que existió en Éfeso era para la diosa Artemisa, o también conocida para los romanos como Diana, la diosa Diana, que ellos la tenían como la diosa oficial del lugar de Éfeso. Por eso en el libro de los Hechos, Pablo lo querían matar porque se levantó una turba diciendo que él estaba en contra de la diosa Diana de los Efesios, y casi lo despedazan. Estuvieron gritando por horas: viva Diana,
la diosa de los efesios, Diana, viva Diana, y tuvo que llegar los soldados romanos para defender a Pablo de esa turba. Aquí vemos una estatua de la diosa Diana. Ella la pintaban como con muchos senos, porque era la diosa de la fertilidad, la diosa de la vida para ellos, ¿no? Era la diosa de la sensualidad. Esta es una fuente que está aquí como la foto está muy cercana, no se aprecia, pero la pueden buscar en Google. Esto está en una montaña. Entonces esas fuentes que ustedes ven, esas cascadas, son grandes. O sea, esto es una estatua muy grande de ella. Pero así se hubiese visto el templo en la antigüedad. Era una de las 7 maravillas del mundo. Esto es lo que queda de una biblioteca que ellos tenían en Éfeso. Como ven, los pilares de mármol y siempre tienen estatuas de dioses. Era muy impresionante la arquitectura. Esto estamos hablando de, si mal no recuerdo, esto lo hicieron como 400 años antes del Señor Jesús. O sea que son estructuras muy antiguas. También Éfeso, los efesios tenían un teatro. Esto es aquí se hacían obras teatrales, ¿verdad? Y como pueden ver acá también hay los pilares que eran muy conocidos con sus dioses ahí, pero imagínense el desarrollo en cuanto a obras eh, históricas. Ellos se enfocaban mucho en el conocimiento, ¿verdad? Esto es lo que queda en nuestros tiempos allá en Turquía de calzadas, avenidas impresionantes que ellos tenían, ¿verdad? Ahora nomás vemos las columnas ya caídas, carreteras quebrantadas, ¿verdad? Pero podemos imaginarnos la grandeza, lo impresionante. Y acuérdense, en la iglesia de los hermanos Efesios estaba en medio de toda esta, o sea, había como en nuestros tiempos, ¿no? Entretenimiento, aquí salió el teatro, ¿verdad? Las obras, eran sofisticados en conocimiento, y tenían su religión, o sea, bastante fuerte. Y en medio de esta ignorancia espiritual, el Señor levanta una iglesia, creyentes, hermanos, que creyeron en Cristo Jesús. Pablo empezó esta iglesita ahí, y a esta iglesia el Señor les escribe. Aquí podemos ver, esta es la fachada de la biblioteca de Celso, se llama. Miren que aún en nuestros tiempos que son ruinas, podemos apreciar lo hermoso que ha de haber sido, ¿verdad? Aquí está el gran teatro de Éfeso, ahí habló Pablo también, a lugares muy, muy impresionantes. Así que vimos la semana pasada que el Señor hace un reconocimiento a esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo en medio de este paganismo, en medio de la rebeldía y la necedad del pueblo, ¿no? Ellos trabajaban y eran muy pacientes, dice, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra y al Señor. En medio de las dificultades y persecuciones, los hermanos habían resistido. Acuérdense, los cristianos eran quemados, eran en el estadio romano, eran echados para que se los coman los leones, familias enteras.
y la gente se divertía viendo esto. Les ponían pieles de animales para que cuando los leones salieran pensaran que eran ovejas. Le ponían pieles de ovejas porque ellos decían ser las ovejas del Señor. Entonces era como una burla, era como una afrenta a su fe. Pero el Señor los admira, les reconoce. Yo sé que han sufrido y que son perseverantes, que han trabajado duro, que en medio de la burla, en medio de la persecución, en medio de los ataques, han permanecido. Ahora, pero viene aquí un consejo. La palabra exhortación es consejo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso lo vimos en la clase anterior. Recuerda, les dice el Señor, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ser cristiano, ser creyente, consiste en amar al Señor Jesucristo. Pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica. O sea, acuérdense en que todas las religiones tienen un sistema de tradiciones que muy dogmático, ¿no? Que se tiene que hacer de esta manera, que te tienes que vestir de esta manera, que tienes que caminar de esta manera, sostener ciertos elementos de cierta manera, solamente cierta persona lo puede hacer, nadie más. Entonces ya se habían contaminado con esta ortodoxia, estos dogmas, estas prácticas paganas y mecánicas, ¿verdad? Así que repeticiones, que tienen que hacer ciertas cosas que a veces se lo hace ya ni entendiendo lo que significa. Y habían dejado esa pasión, ese amor, esa entrega que tenían por el Señor. Habían reemplazado esa pureza doctrinal y moral y ese celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustitutos para el amor a Cristo que habían descuidado. Y eso es una exhortación para nosotros, un consejo de cuidarnos de que las prácticas, los ministerios, las ocupaciones sean lo más importante en nuestra vida y no una relación de búsqueda, de conversación con el Señor, de dependencia a Él. El amor, cómo expresamos el amor es queriendo pasar tiempo con Él, escucharlo, hablarle en oración, ¿verdad? O sea, tener un tiempo de compañerismo con Él, eso es el amor a Dios. Y Él les exhorta a los efesios, se han descuidado, siguen trabajando, siguen haciendo todo, pero están contaminados y tienes que arrepentirte de esto, tienes que dejarlo, tienes que regresar a ese amor verdadero que me tenías cuando recién empezaste. Dice, porque si no, te voy a quitar el candelero, o sea, la iglesia, el testimonio, la luz, ya no va a brillar, ya no brilla, porque estás contaminado. Y el juicio de Dios sí puso un fin a la iglesia de Éfeso. Dejó de existir la iglesia, así como estructura, ese candelero dejó de brillar en Éfeso, ¿verdad? Aunque al corriente dicen que hay bastantes personas que han venido al conocimiento del Señor en esa área de Turquía, pero han sido perseguidos por los islámicos ahora en nuestra era también. Así que nos sirve esa exhortación, pero bueno, tenemos unos cuantos minutos y queremos enfocarnos en la observación para terminar esta carta de los Efesios. Ya vimos el reconocimiento, la exhortación, y ahora vamos a ver lo que el Señor observa. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, no todo era malo, ni tampoco todo era bueno. Tenían cosas
buenas que el Señor halaga y observa que ellos aborrecían las obras de estas personas llamadas Nicolaitas. Entonces vamos a ver quiénes eran los Nicolaitas. La obra y doctrina de los Nicolaitas consistía en hacer jerarquías, o sea, jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal. Acuérdense que el Señor nos puso como miembros los unos de los otros para que nos edifiquemos los unos a los otros. Sí, hay ministerios, por ejemplo, a alguien se le puede dar el llamado al liderazgo como pastor, como evangelista, como maestro, pero se nos da esa posición de parte de Dios para la edificación de los unos a los otros. No, no es una, como dice aquí, miren, dice, ah, los nicolaitas, oh, vamos un poquito más atrás. El hacer jerarquías en la iglesia destruye el armazón horizontal para levantar uno piramidal. O sea que hay un uno que es casi, casi como Dios y de ahí van menos categorías. Es difícil, en otras palabras, que el que está acá arriba se se edifique y edifique a los que están abajo, porque está puesto muy en alto. Entonces, y esa no es la manera como Dios estructuró a la iglesia. El cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Porque esto exalta a Dios. Dios da un don a alguien y esa persona lo entrega, sirve a otros y la gente puede reconocer, eso viene de Dios. Esto, esto no es del conocimiento de la persona, sino que es um, eh, especial de Dios, porque era gente común, gente como nosotros, no tenían cosas de qué gloriarse, ¿verdad? Y esto dice, vamos a leer acá. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor, o sea, que se hagan categorías. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. La palabra nicolaita procede de dos palabras griegas, Nike, como los zapatos de tenis que nosotros compramos, Nike, y laios. Nike significa conquistar, someter, vencer, y laios, pues es el laico, como alguien que se refiere a un cuerpo de personas, personas comunes. Entonces, los dos grupos era uno conquista a los, a los más comunes, ¿verdad? Nikos es el equivalente a Nike y ha sido traducido como victoria. Cuando se combinan ambos, estos dos términos se traducen como conquistador o el que somete a la gente común, el que conquista a la gente común. Estos conquistadores de personas estaban entre la asamblea de los llamados en Éfeso y Pérgamo también. Obviamente tenían una influencia grande entre los santos. Su nombre representa quienes fueron los nicolaitas y lo que enseñaban. Eran los que se colocaban a sí mismos por encima de la gente común, como teniendo alguna autoridad sobre ellos y enseñándoles que esta era la forma en que se suponía que tenían que ser las cosas. A los nicolaitas se los asocia con Balaam y para eso vamos a leer rápidamente quién era Balaam y cuál fue el error de Balaam. Cuando estudiamos la carta o estudiemos la carta a la iglesia en Pérgamo, veremos que se conecta a los nicolaitas con Balaam. En la carta de Éfeso no se lo conecta, pero en la carta a Pérgamo sí. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas se refiere a la misma cosa o cosas. El nombre de Balaam es la combinación de dos palabras del hebreo Beli y Aham. Beli significa conquistador y Ham significa el pueblo. Si las unes obtenemos conquistador de pueblos. Por tanto, el nombre de Balaam se traduce igual que el nombre nicolaita, o sea, los que aplastan a la gente común, los que conquistan a los pueblos. ¿Quién fue Balaam? Balac y Balaam son dos personas diferentes. Balac era el rey de los moabitas en el tiempo en que los israelitas tenían levantadas sus tiendas en la tierra de Moab. Balac tenía temor de que los israelitas pudieran vencer a su pueblo
porque había visto que Dios les había dado victoria contra los amorreos y que habían tomado sus ciudades. Así envió mensajeros Balac para contratar a Balaam con el fin de que viniera y pronunciara una maldición contra los israelitas que habían salido de Egipto. O sea, Balaam, este profeta falso, fue persuadido por el precio que le ofrecieron, pero advirtió a Balac, al rey, que estaba sujeto a decir las palabras que Dios pusiera en su boca. Balaam hizo eso exactamente, pronunció 4 profecías favoreciendo a Israel y una oposición a Balac. O sea, tomó el dinero, pero dijo lo que Dios le ponía, pero diseñó un plan de cómo Balac podía vencer. O sea, se hizo a Balac en la práctica. Aunque aparentemente era un profeta de Dios, su corazón estaba contaminado por la avaricia. ¿Por qué entonces fue Balaam mencionado con tanto desprecio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? En Números 31 se nos explica, Moisés nos dice que precisamente ellas, las mujeres de los de moabitas, fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahweh a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam, cuando lo de peor, por eso azotó la plaga a la comunidad de Yahvé. O sea que Balaam le enseñó a Balac cómo destruir a Israel contaminándolo con las mujeres de Moab. ¿Qué es lo que pasó en Peor y qué tuvo Balaam que ver con ello? Porque Moisés dice, cuando en Peor es una ciudad, es un lugar, el lugar de Peor. Números 25 lo explica, dice que Israel fornicó con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió hacia Baal de Peor y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. O sea, Balaam representa a un profeta falso que es avaricioso, codicioso y usa la palabra de Dios para sacar dinero. Usa sus tácticas para contaminar al pueblo de Dios, corromper al pueblo de Dios a que traicione a su fidelidad al Señor. Con otras palabras, Balaam aconsejó a Balac a engañar a los hijos e hijas de Israel a mezclarse con los hijos e hijas de Moab. De esta forma, Balaam no tenía que pronunciar la maldición, sino que se aseguró de que Israel cayera por sí misma bajo la maldición. Eso es exactamente lo que hizo Israel. Cometieron fornicación y trajeron la maldición de una plaga sobre ellos mismos. Escuchen esto, dice que mató a 24,000 de los suyos. O sea, Balac, el rey, se salió con la suya con esta trama que hizo Balaam de engaño, de contaminación, y murieron muchos de los del pueblo de Israel. Balaam cobró su dinero de sangre y se preparó para vivir lujosamente entre los reyes de Madián. Sin embargo, su vida no duró mucho. Después de este episodio, Números 31 nos dice que murió a espada cuando Israel se vengó de los madianitas. Era un falso profeta. Estaba sujeto a lo que Dios quería que dijera, pero incluso este fue el profeta que el asno le habló, ¿verdad? Para prohibirle que maldiga a Israel, ¿verdad? Era avaricioso y buscó para sí mismo poder, posición y dominio. Ese es otro mal de Balac, aparte de su avaricia, de su trama de cómo contaminar al pueblo, es el querer poder, el querer una posición y dominio dentro del pueblo de Dios. Él se puso a sí mismo por encima de los asuntos de Dios y de su pueblo. Nosotros somos muy parecidos a Balaam cuando pedimos a Dios que bendiga nuestra carne en lugar de negarla para obedecerla a Dios. A veces queremos más los bienes
materiales que las bendiciones que Dios tiene para nosotros espirituales. Bien, vamos a terminar. El tiempo se nos ha ido y dice, ¿quiénes son en la actualidad? Esto, Balaam o los Nicolaitas. Balaam también aparece mencionado en la segunda carta de Pedro en el contexto de los falsos maestros. O sea, todo falso maestro, todo aquel que pone otro salvador aparte de Jesús, es como Balaam, alguien que está buscando contaminar, alguien que está buscando enriquecerse con la iglesia. Miren cómo dice Pedro, cómo Pedro los describe. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición, abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaán, hijo de Bosor, es Balaam, que amó un salario de iniquidad. O sea, prefieren las riquezas en lugar de la voluntad de Dios. El apóstol Judas hace mención del error de Balaam. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Como con los fariseos en los tiempos de Jesús, los nicolaitas de hoy, del día de hoy, llevan a sus convertidos a creer que su salvación está asegurada mediante la asociación con su forma de religión. O sea, el nicolaita moderno o el Balaam moderno le dice a la gente, puedes ser salvo con tus esfuerzos, con tu religión, con cualquier cosa que tú creas, aparte de Jesús. Al hacer esto, predican a otro Jesús y hacen a sus convertidos 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces, ¿quiénes fueron los nicolaitas? Fueron líderes dentro de la comunidad cristiana que eran falsos profetas de la misma manera como lo fue Balaam. Eran ministros en medio de la asamblea de los llamados que eran motivados por la avaricia y el autoengrandecimiento, la necesidad de crecer en poder, posición y dominio. Se las arreglaron para exaltarse a sí mismos en posiciones de liderazgo por encima de los comunes. Así que el Señor les dice a la iglesia de Éfeso, los felicita porque ustedes odian esta doctrina de los nicolaitas, dice, como yo también no la quiero. Termina la carta el Señor a los Efesios diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida estuvo al principio en la creación, en medio del huerto del Edén, y estará al final. Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ser creyente es sinónimo de vencedor. Los creyentes verdaderos disfrutan las promesas de vivir con Dios un día. El árbol de la vida que está en el paraíso del Señor será para nosotros también a los hijos de Dios en la fe de Jesucristo. Así que vamos a darle gracias al Señor por esto y a pedir su guía y su protección. Amado Señor, te damos gracias porque tú ves a cada creyente, a cada iglesia, cada comunidad de creyentes, Señor, y conoces nuestros corazones. Señor, tú nos felicitas por cierto trabajo, nos previenes de los peligros de dejarte de amar, Señor, y también reconoces, observas las cosas que te agradan. Gracias, Señor, porque eres un Dios personal, un Dios maravilloso, un Dios perdonador, un Dios perfecto, todo sabio. Gracias porque tú has dejado las cosas establecidas para nuestra bendición, Señor.
Ayúdanos a estar apercibidos y a poder discernir las cosas que no convienen, que no son tuyas, que vienen del enemigo para contaminar, para alejarnos de ti, para, Señor, distraernos, para enorgullecernos, Señor, porque tú nos quieres humildes como nuestro Señor Jesús, sirviéndonos los unos a los otros, sin intereses personales, sin agendas escondidas, sin búsqueda de posiciones de poder ni de reconocimiento, Señor, porque toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es solo para ti, porque de ti viene todo, Señor. Lo que tenemos desde el respirar viene de tu aliento, Señor, la vida. Todo viene de ti, Señor. Ayúdanos a estar apercibidos de los peligros de la contaminación, Señor, y aprender a amarnos como tú nos has amado, Señor, a ayudarnos, impulsarnos, porque el día se acerca. Danos oídos para oír lo que el Espíritu dice, Señor, y a hacer los cambios necesarios para bendecir tu nombre, Señor, para que nuestro candelero brille en medio de una generación perversa y maligna. Nos ponemos en tus manos, Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, se nos ha ido el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Este es el tiempo, en unos minutitos para contestar, o si no sé la respuesta, se las averiguo después. Pero si hay algún comentario, este es el tiempo. Bien, si no lo hay, hermanas, les doy las gracias al Señor por ustedes y estaremos confirmando con nuestra hermana Frances las que podamos, y algunas han dicho por qué no pueden, ¿verdad? Pero anticipamos que el Señor nos guarde y el Señor nos use para que esa comunión sea de bendición para los que vayan y para los que no, porque pensamos también grabar y poner esto para que otros también se beneficien de la palabra del Señor. Gracias al Señor por la provisión que nos hace a través de nuestros hermanos. Gracias a la hermana Frances y a nuestro hermano José por su corazón generoso y por siempre tenernos presente. Bien, hermanas, gracias a todas. Seguimos orando las unas por las otras y nos vemos si el Señor permite. Hoy estamos 4, el lunes 7. El lunes continuamos con nuestros estudios y nos mantenemos en contacto por medio del WhatsApp. Que el Señor me las guarde. Adelante con Cristo. Bye bye.